WrestleMania 26 es uno de los WrestleManias más queridos y recordados, uno con mucha nostalgia donde despedimos a Shawn Michaels en otro clásico contra el Undertaker. Pero qué tan bueno o malo fue. Han pasado 16 años desde este evento. Sí que estamos viejos, por eso hoy vamos a repasar esta edición de la vitrina de los inmortales lucha por lucha, segmento por segmento, y ver si cumple con tus recuerdos de la infancia. Gente del internet, bienvenidos a otro video aquí en su canal, soy Eduardo Bates. Antes de comenzar les dejo mi canal de WhatsApp, donde siempre les cuento qué hago y sobre los nuevos videos. Mi comunidad en la descripción, donde puedes subir todo tipo de memes y opiniones. No olvides suscribirte, dejar tu comentario, eso ayuda mucho al canal. Y ahora sí, comencemos con este bello video. WrestleMania nos daba la bienvenida con un clásico video promo sobre la importancia del evento y los momentos de WrestleMania. Como siempre, épico, cargado de personalidad, de esos que te ponen los pelos de punta sin importar cuántas veces lo hayas visto. Podrá ser un buen o mal WrestleMania, pero en lo que nunca fallan en esos videos es presentar el show. Se siente especial, se siente como el evento más importante de la promoción. La escenografía con ese diseño de pirámide, algo parecido a Chichén Itzá, completamente diferente a lo que habías visto antes en un WrestleMania. Más de 72,000 fanáticos presentes llenando el estadio. Ahora sí, que inicia la nostalgia con este temazo de I Made It. El show arrancó con la defensa del campeonato unificado en parejas de Show Miz, la dupla formada por The Miz y Big Show contra John Morrison y R-Truth. R-Truth haciendo su aparición, sensacional chamán de los sexy también presente. Mira qué joven se veía Michael Cole en los comentarios. Show Miz, qué recuerdos. Por cierto, ¿ustedes de qué bando son? ¿Show Miz o Jerry Show? La primera decepción de la noche. Me sorprendió que este haya sido el opener porque normalmente el inicio del show debe ser fuerte, debe despertar al público. Esto se sintió como una defensa más de los campeones en un show semanal, sin drama, sin momentos. Big Show acabando con el paso de Morrison con un derechazo y conteo de 3. Me dejó un poco frío para hacer el arranque de WrestleMania. Una lucha que hubiera funcionado perfectamente en el segundo lugar del cartel, no en el primero. Nada rescatable del combate. La segunda lucha fue la triple amenaza entre los miembros del legado, Randy Orton contra Cody Rhodes y Ted DiBiase. Hace un año cerrando el WrestleMania 25 y ahora Randy terminando su historia en WrestleMania 26. ¿Qué canción más genérica tenía el pobre Cody Rhodes? Irónicamente, esta hubiera sido la apertura perfecta del show y dejar la anterior en segundo lugar, porque como dicen los luchadores, el segundo lugar no tiene valor, es para ir al baño, o bueno, no tiene el peso de un main event en medio del show o iniciando la cartelera. Maestro contra alumnos, una dinámica que casi toda la lucha se sintió como un handicap en lugar de una triple amenaza, con Rhodes y DiBiase dominando a Orton durante la mayor parte. El público estaba metido con Orton, que apenas un año antes era el villano más grande de la promoción. La patada de Randy me sorprendió, el RKO cerró el combate, una victoria extraña para Orton que no disgusta, pero tampoco es una lucha para recordar. Otro combate bastante olvidable en este WrestleMania 26. Después vino el Money in the Bank, el último que se vería en WrestleMania antes de que se convirtiera en su propio evento. Jack Swagger, Christian, Dolph Ziggler, Drew McIntyre, Van Born, Kane, Kofi Kingston, MVP, Shelton Benjamin y Matt Hardy. El más popular de todos era Matt Hardy. Pobre Dolph Ziggler con su entrada cortísima. El debut en WrestleMania del entonces campeón intercontinental Drew McIntyre. Cuánto potencial tenía Evan Bourne. Ese spot de Bourne lanzándose desde una escalera con su movimiento final sobre Christian fue uno de los mejores momentos de la lucha. Y claro, Kofi Kingston usando dos escaleras separadas como trampolines. Uno de esos momentos que solo Kofi podía regalarte, sobre todo en ese entonces. Después de un largo combate, el ganador fue el que menos esperaba, el todo americano. La gente odiaba a Jack Swagger, pero sorpresivamente reaccionó a su victoria. Claro, con abucheos, pero oigan, reaccionó. Un luchador que recuerdo en ECW era un hombre importante. No entiendo por qué tanto hate hacia él. Sobre la lucha en general, no creo que sea de las mejores Money in the Bank en WrestleMania. La del año anterior en WrestleMania 25 me gustó mucho más. Esta la sentí muy X, me faltaron más spots. Solo Kofi luciéndose realmente. Se quedó corta en algunos momentos y creo que le faltó mucho para despedir esta estipulación del magno evento. Tercer combate y tercera decepción en este WrestleMania 26. Pero calma para los nostálgicos como yo, que el evento sí llegó a sorprender para bien más adelante. Después del Money in the Bank recordamos la ceremonia del Salón de la Fama con nombres como Stu Hart, Antonio Inoki y Ted DiBiase siendo las caras de las inducciones de ese año. Continuamos la acción con Triple H contra Sheamus, una rivalidad que nació en Elimination Chamber y que en su momento muchos vieron como relleno puro para WrestleMania. Y hay que ser honestos, esa era la expectativa. Sheamus venía de ser campeón mundial de la WWE, uno esperaba un mejor lugar en la vitrina de los inmortales, pero lo que pasó arriba del ring sorprendió y para bien. No es un clásico, no va a estar en ninguna lista de mejores luchas del WrestleMania, pero es un buen combate sólido, un combate estilo Triple H, ambos tenían química y se notó
desde el primer intercambio. Sheamus dominando con su quebradora y con sus llaves de sumisión, Triple H recuperando el control con su rompespina dorsal, el Brock Kick de Sheamus casi cerrando el combate y al final el pedigree dando la victoria al juego. La decisión es cuestionable contemplando lo joven e importante que había sido Sheamus unos meses atrás, pero bueno, gana Triple H y todos celebran. Hasta este punto del evento había sido la lucha que más había disfrutado. No esperaba nada y me sorprendió para bien, aunque repito, tampoco para recordar. CM Punk contra Rey Mysterio fue la quinta lucha de la noche y hay un detalle curioso en la entrada de Punk. Era su último WrestleMania saliendo con el tema de Fire Burns, según yo, la época de la sociedad disciplinada en su pleno apogeo. Punk se aventó una promo antes de entrar al ring diciéndole al público que estaban tan perdidos para creer que Rey Mysterio era un superhéroe de verdad. Luke Gallows y Serena presentes en el ringside listos para interferir, y un dato que pocos recuerdan, ahí en la promo se podía ver un jovencito Dominic Mysterio de chamaco. La historia entre Punk y Rey apenas comenzaba en ese momento. Lo más intenso vendría después cuando veríamos a Rey raparse la cabeza. Por eso la rivalidad no se sentía todavía tan cargada esa noche. El combate fue corto, rápido, directo. Iniciaron bien, con interferencias durante la lucha por parte de los disciplinados. Punk levantó a Rey para el GTS, Rey lo convirtió en el 619 Flash desde arriba y conteo de 3. Me gustó el traje de Rey Mysterio inspirado en Avatar. La lucha no es un clásico para nada, puede llegar a ser olvidable con el tiempo, pero hubo algo de drama con las interferencias de la sociedad. Punk y Rey tienen química desde las independientes y le doy un like, aunque hasta ahí. De hecho, y siendo muy honesto, creo que me quedo con la lucha de Sheamus y Triple H, al menos hasta este momento. No es que sea un mal combate el de Punk y Mysterio, pero realmente no te aporta mucho. Bret Hart contra Vince McMahon fue lo que vino después, el épico regreso de Bret Hart a WrestleMania después de más de una década, una de las historias más importantes alrededor del magno evento. Recuerden que Bret y McMahon harían las paces después de años tras la traición de Montreal en 1997. Lo que Bret no esperaba era la traición del desgraciado jefe, todo terminando en este combate que contaba una de las historias más reales en toda la WWE, por lo que se esperaba algo. McMahon entró confiado porque había abierto la chequera y contrató a varios leñadores para rodear el ring, solo que estos leñadores resultaron ser toda la familia Hart, con Bruce Hart como árbitro especial. La trampa de Vince se convirtió en su propia trampa porque la familia le había avisado todo a Bret con anticipación y todos se pusieron de acuerdo para traicionarlo a él. La familia Hart golpeando a Vince, el sharpshooter de Bret cerrando el combate con una sumisión. El concepto de la historia era buenísimo, la ejecución fue otra cosa. La lucha es mala. Yo recordaba que era malísima, pero no me acordaba qué tanto. Lenta, descoordinada, por momentos un bucle del que no avanza, sin reacciones, por momentos. Se entiende mucho el estado físico de Bret Hart en ese entonces, pero aún así ni siquiera se siente como una lucha, sino como ver a Vince recibir golpes durante varios minutos sin que pase nada relevante. Me sorprende por parte de McMahon que, bueno, no es un excelente luchador, pero sabe hacer cine arriba del ring. Qué pésimo combate, el concepto se merecía mejor ejecución, pero bueno, como todos esperaban, Bret termina con Vince, todos los Hart celebran arriba del ring y así acaba una de las historias más largas y dolorosas en la WWE. Y bueno, después de ese dolor llegó Edge contra Chris Jericho por el campeonato mundial peso pesado, y aquí el show cambió el nivel completamente. Tengo que ser honesto, había borrado por completo este combate de mi memoria, creo que porque nunca fui tan fan de ambos, sobre todo en esa época, entonces no le presté atención. Lo sentí como si le estuviera viendo por primera vez, sin recordar ni siquiera el resultado, y qué buena lucha. Me sorprendió demasiado, la historia era de dos ex compañeros, una lesión de Edge que acabó con los planes con los títulos en parejas, naciendo Jerry Show, y claro, Jericho faltándole el respeto a sus ex compañeros, sin saber que regresarían Royal Rumble y se armaría esta lucha luego de Elimination Chamber, los dos intentando superarse en cada intercambio, contrarrestándose mutuamente en cada movimiento. Edge buscando la Spear, Jericho respondiendo con el Codebreaker, las murallas de Jericho, Edge escapando, falsos finales, drama real con la lesión de la pierna, tensión que no bajaba. Hasta ese punto del evento eran los únicos que de verdad habían contado una historia completa arriba del ring. Jericho ganó con el cinturón gracias a sus trampas y de verdad hacer de todo para que caiga Edge, y se vio muy bien. Y al final con Jericho intentando seguir atacando a Edge después del combate y Edge respondiéndole con una Spear directo contra la barricada, fue el cierre perfecto para una lucha que no me esperaba disfrutar tanto. Me la pasé muy bien, la disfruté. No recordaba qué buen combate era. Un rotundo like. Hasta ahora, la mejor lucha del evento. La siguiente lucha, si se le puede llamar lucha, fue la participación de las famosas divas, 10 luchadoras divididas en dos equipos, el de Michelle McCool, Maryse, Layla, Alicia Fox y Vicky Guerrero, contra el de Mickie James, Beth Phoenix, Eve Kelly y Gail Kim. Hay que ser honesto con la realidad de esa época, las luchadoras todavía no tenían su verdadera oportunidad en la empresa y eran más un relleno entre combates importantes. La lucha fue corta, apenas unos minutos, lo suficiente para que Vicky Guerrero cubriera a Kelly y su equipo se llevara la victoria. Vicky era sumamente carismática, uno de los personajes más odiados de esa era, y al menos eso le daba algo de vida al segmento / lucha.
pero lamentable lo de la división en ese entonces. Lo más memorable de toda la secuencia fue un breve tributo a Di Guerrero cuando Vicky se lanzó desde los aires. Poco tiempo, poca historia, aunque al menos entretuvo mientras duró. Nada más que agregar. John Cena contra Batista por el campeonato de la WWE fue la penúltima lucha de la noche. Cena entró después de una actuación del equipo de honor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, plena época de Super Cena, la era en la que nadie quería verlo ganar. Batista con el campeonato en la cintura se veía imponente, poderoso, con esa presencia física que pocos en la historia de la empresa han tenido. Otra lucha que me sorprendió porque no esperaba nada de este encuentro por la época de C-Nation, que ya saben, no era la mejor. La intensidad de Batista hizo buena química con Cena y me entretuvo bastante. Como tampoco recordaba el resultado de esta lucha, me dejé llevar por los falsos finales, Batista dominando la primera mitad, Cena recuperándose con un suplex y emparejando el combate, el Five Knuckle Shuffle desde la tercera cuerda, la Batista Bomb respondiendo al ajuste de actitud, los dos llegando a 2 cuentas, ni larga ni corta, el tiempo necesario. El final llegó cuando Cena revirtió un Batista Bomb en el STF y Batista terminó rindiéndose. Cena se convirtió en campeón mundial por 9ª vez, un combate que no está en las conversaciones de los mejores luchas de WrestleMania, pero que cumplió y sorprendió para bien, sobre todo porque siempre fueron comparados estos dos en su momento, la cara de Raw y la cara de SmackDown. Creo que después de esto Batista se retiró, ¿no? Bueno, lo recuerdo en medio del ring diciendo me retiro, o creo que fue después del Backlash. Pero bueno, gran combate que se queda por debajo del campeonato mundial pesado. Y entonces llegó el momento, la lucha estelar, racha contra carrera, la parte 2 del combate que hizo memorable a WrestleMania 25. La entrada del Undertaker fue brutal, imponente, de esas entradas que te recuerdan por qué este hombre era diferente a cualquier otra cosa que existiera en la lucha libre. Si el año anterior habían puesto el listón altísimo, esta noche intentaron superarlo con una historia diferente que le daba todavía más peso emocional a cada momento. El combate arrancó más intenso que el año anterior desde los primeros segundos, Michaels más metódico con el plan claro, lastimar la pierna del Undertaker y quitarle movilidad. El Undertaker se lesionó la pierna ejecutando el Old School y desde ese momento Michaels enfocó todo su ataque ahí. Ankle lock, figure 4, crossface, todo apuntaba a esa pierna. Afuera del ring el Undertaker ejecutó una tumba rompecuellos directamente sobre el suelo. Intentaron hacer spots diferentes al del año anterior para que no se sintiera una repetición y lo lograron. Un switch music de Michaels llegando a 2 cuentas, un chokeslam y un last ride del Undertaker, Michaels salvándose de la cuenta de 3, la tensión creciendo en cada cuenta, en cada patada, en cada 2 que se convertía en nada. Fuera del ring de nuevo el Undertaker intentó el last ride sobre la mesa de comentaristas, pero Michaels lo revirtió en un segundo switch music que dejó al Undertaker tendido sobre la mesa. Michaels subió y ejecutó un moonsault apuntando directamente a la pierna lesionada del Undertaker a través de la mesa. De regreso en el ring, una tercer switch music de Michaels para una cuenta de 2 que hizo creer a todo el estadio que la racha había terminado. Michaels intentó un cuarto, pero el Undertaker lo convirtió en chokeslam, siguió de inmediato con una segunda tumba rompecuellos, pero otro 2. El Undertaker comenzó a hacer la señal de que esto estaba por terminar. El final se acercaba, pero se detuvo. Miró a Michaels en el suelo y le dijo que se quedara abajo, que no se levantara, que era suficiente. Michaels se levantó, se limpió la cara, miró al Undertaker directamente a los ojos y le dio 8-0 y la carrera de Shawn Michaels llegó a su fin. El momento del Undertaker levantando a Michaels del suelo, 2 hombres que se respetaban profundamente, uno diciéndole al otro que ya era suficiente, que ya había dado todo lo que tenía que dar y Michaels eligiendo terminar de pie, eligiendo no rendirse aunque eso significara el final. Después del combate se dieron la mano, se abrazaron y el Undertaker se retiró dejando a Michaels con el público para su despedida. Solo por este momento WrestleMania 26 sube varios puntos en cualquier lista, siendo claramente el mejor combate de la noche. WrestleMania 26 es muy raro, me llevé a una gran decepción con varias luchas, considero que es un Mania malo, pero que dentro de lo malo tiene algunos combates que sorprenden. Es mejor que el WrestleMania 25, pero tampoco creo que lo podamos meter entre los más entretenidos, y eso que le tengo mucha nostalgia a este show. Fue el primero que vi en el cine, en Cinépolis, tenía 10 años en ese entonces. Tuvo sus combates olvidables, su opener decepcionante, una lucha de McMahon que no quisieras volver a ver, pero también tuvo a Edge y a Jericho contando una historia que muchos habían olvidado y que merece ser revisitada, a Triple H y Sheamus sorprendiendo cuando nadie lo esperaba, y un main event que, aunque no superó el de WrestleMania 25, se queda muy cerca y cierra con uno de los momentos más emotivos en la historia de este evento. Esto fue WrestleMania 26. En fin, déjame en los comentarios cuál es tu recuerdo favorito de este WrestleMania 26 y si estuviste ahí aquella noche o lo viste desde casa. Yo soy Eduardo Bates y nos vemos en el siguiente video para seguir hablando de lucha libre y cultura pop.